Hoy cumple 75 años el diario El Nacional. Este medio impreso venezolano con una línea editorial 100% democrática e independiente que ha logrado mantenerse por largo tiempo en cada rincón venezolano, pese a los embates del régimen de Nicolás Maduro. Con este rotativo, muchos venezolanos se sienten identificados, ya que el diario El Nacional registra las necesidades y denuncias de un pueblo que cada vez tiene menos espacios para exponer sus quejas. Y precisamente hoy nos acompaña su director, Miguel Enrique Otero. Bienvenido a la tarde de NTN24, un gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes. Estaba leyendo su editorial y me pareció muy sentida, muy íntima, pero también muy dura por la realidad que enfrenta en este momento Venezuela. Hablemos de algunos extractos de la historia del periódico. Me llama en lo personal la atención cómo informar la situación que vive Venezuela, al mismo tiempo ejercer la libertad de expresión como un vehículo para mantener la democracia, a pesar de todas las amenazas que usted y el medio reciben. ¿Cómo plantearle a nuestros televidentes la situación que vive el periódico? Bueno, lo hacemos, nosotros informamos todo, no nos autocensuramos. Es una labor muy ardua porque estamos sometidos al acoso, al ataque, a un gobierno dispuesto a destruirnos o a tomarnos, a expropiarnos, a lo que sea. Y nosotros, bueno, hemos bandeado esto durante muchos años, hemos superado lo que no han podido superar otros periódicos que han terminado siendo plataformas web, pero ahí estamos resistiendo. Y el personal del periódico es un personal muy valiente, muy profesional, que hace su trabajo todos los días y estamos sacando el impreso ininterrumpidamente todos estos años y tenemos una página web que ha ido creciendo de una manera pues asombrosa. Es más, somos la primera página web de Venezuela y es como la referencia de Venezuela para el mundo. Lo hacemos con muchas dificultades, con mucho valor de la gente que está allá, pero lo hacemos. Para muchos empresarios, muchos medios de comunicación, si no es un negocio, lo cierran. Le pregunto a usted qué lo motiva a usted y a su personal para mantener el periódico, incluso cuando hay presión judicial, cuando hay amenazas, cuando hay presión económica como la que menciono. ¿Cuál es el espíritu para aportar ese granito de arena a la libertad de prensa? ¿Qué lo motiva? Bueno, eso está en el corazón de la empresa. A nosotros nos ofrecieron comprar, al igual que hicieron con los otros dos periódicos grandes, y los compraron. Y ahora son periódicos oficiales, y nosotros nos negamos a vender, nosotros vamos hasta el final. Yo estoy seguro que ese es un régimen que no va a durar mucho tiempo y que nosotros publicaremos el titular que todo el mundo está esperando: Venezuela regresa a la democracia. Y ahí pues retomaremos y el Nacional se levantará de nuevo como el ave fénix. Pero nosotros somos luchadores, hemos sido siempre luchadores, mi padre lo era, y nosotros tenemos en el ADN nuestro luchar por nuestros valores, por nuestros principios y no apagar la resistencia. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿cómo no caer en la autocensura para mantener el medio vivo? Bueno, no hemos caído, es la verdad. Estamos informando y es lo que hacemos todos los días y no caemos en la autocensura, no dejamos de publicar cosas, todo sale ahí. Y por más que mucha gente piense que no lo hacemos, pues lo hacemos todos los días, no hay sino que ver el periódico. Pero es un trabajo complicado porque tenemos un gobierno que nos está tratando de desprestigiar todo el tiempo, de vilipendiar, de amenazar y sin embargo lo hacemos. Le estaba leyendo que usted identifica 3 modelos de dictadura en la historia. ¿Nos podría ampliar para la auditoría de NTN24 esta experiencia? Bueno, cuando he hablado de 3 modelos de dictadura, hay una que solo ha existido en Cuba, que es la dictadura comunista, la dictadura del proletariado, que llaman. Las otras 2 dictaduras son las dictaduras bananeras, que las han vivido todos los países del continente, que son, bueno, casi todos los países del continente, que lo vivieron ustedes con Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Stroessner, Chapita, Somoza, que son esas dictaduras arbitrarias del año pasado, del siglo pasado, que arrasaban con todo, pero en el caso nuestro ellos montaban lo que llamaban censura previa. Entonces, si ponían una especie de policía que censuraba todos los materiales antes de salir, y el periódico salía con la censura del censor oficial. Las dictaduras modernas, las posmodernas que llamo yo, son estas dictaduras populistas que empiezan con un norte bastante preciso,
y ese norte bastante preciso, que es todos esos términos populistas, van a nivel de los medios de comunicación con eso que ellos llaman la hegemonía comunicacional, que es el modelo comunista, pero en el largo plazo. Se van cerrando las ventanas de la libertad de expresión, van cerrando la radio, la televisión, van ahogando los medios para que se vuelvan páginas web. De hecho, empiezan a bloquear las páginas web y van cerrando las ventanas. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, porque no solo lo hacen por muchas vías. Es un proceso complicado, lo hacen por la vía administrativa, por la vía punitiva, por los tribunales, por el suministro de papel, por cantidades de vidas que hacen bastante difícil actuar en una situación así, porque está siendo atacado por un régimen por todos lados. Pero vemos la crisis humanitaria, la crisis económica, la cantidad de denuncias por diferentes delitos contra Nicolás Maduro y muchos miembros de su gobierno. ¿Qué tan cerca está la transición? Bueno, eso es difícil de predecir, pero sí te puedo decir que están todos los planetas alineados, en el sentido de que la crisis que está viviendo Venezuela, el tremendo caos que vive Venezuela como consecuencia de un régimen tan increíblemente ineficiente y tan increíblemente despegado de la realidad, es algo que la gente no se lo imagina, y lo que se vive en Venezuela es algo verdaderamente terrible, pero es que además hay demasiadas fuerzas en contra del régimen a todos los niveles, porque no solamente está el nivel internacional, y el nivel internacional muy fuerte, porque son los Estados Unidos y la mayoría de los países del continente. Está el problema interno social, que puede producir una explosión social en cualquier momento. Están los militares. En Venezuela hay 240 militares presos por conspirar. Es una cifra importante. En Nicaragua no hay ningún militar preso. Está el tema del chavismo, que se fractura. O sea, están todos esos elementos en un país que está en una verdadera catástrofe, están alineados. Ahora, ¿en qué momento eso va a producir el cambio? Nadie lo sabe, porque eso no se produce automáticamente. El país está al borde del precipicio, pero alguien lo tiene que empujar, o el régimen. Y si eso no ocurre, pues puede durar un tiempo. ¿Usted ha pensado cómo titularía el día después de esa transición, de la caída de Nicolás Maduro? Por supuesto. Venezuela retoma la democracia, Venezuela regresa a la democracia. Ya creo que tienes una página diseñada para eso. Y de regresar a la democracia, ¿qué le diría a los venezolanos que están fuera del país, de esta diáspora, que podría regresar o bien podría quedarse fuera de Venezuela? Bueno, hay muchos temas que había que trabajar. Un tema es el tema de la diáspora. Se han ido más de 3,5 millones de venezolanos que están desplegados en distintos países, en Colombia pues muchísimos, pero están en el resto del continente, en Europa y en todas partes, en Estados Unidos. ¿Cómo canalizar para que esa gente, donde hay contingentes importantísimos de profesionales, intelectuales, empresarios, lo que tú quieras, que empiecen a regresar para reconstruir el país? Porque el país está totalmente destruido. La reconstrucción pasa por el apoyo internacional de los multilaterales y de los grandes países, pero pasa también porque esta diáspora regrese a trabajar en el país, porque solos o sea, el capital humano que se ha ido es algo brutal. No hay, por ejemplo, médicos. La mitad de los médicos que trabajan en el sector público, son 14,000 médicos, se han ido, están en todos los hospitales del mundo. Profesores universitarios, ya los profesores universitarios que pasaban de 200,000, casi la mitad se han ido del país. Y si vamos viendo profesión por profesión, es algo verdaderamente terrible. Bueno, la reconstrucción del país pasa por el regreso de una cantidad importante de esta gente, porque yo me imagino que muchos que habrán hecho su vida afuera, pues se quedarán afuera, pero la mayoría querrán regresar, y hay que darle las condiciones y canalizar ese tema por un buen camino. Ahora, Andrés Manuel López Obrador acaba de ganar la presidencia en México. Algunos advierten que podría ser populista. En Estados Unidos se vive una situación particular con la prensa. Por ejemplo, cuando el presidente acusa a la prensa de ser enemiga del pueblo, de generar noticias falsas. Gobiernos que son que es prensa crítica contra la administración de estos presidentes, que sin duda alguna no es la situación que se vive en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. Pero ¿qué le dice a los periodistas para mantenerse alerta frente a estos visos de ataques contra la prensa, de tratar de desprestigiar a un medio cuando es crítico con la administración? ¿Cuáles son esas alertas que se deben de tomar en cuenta para que no se caigan en situaciones como las que vive en este momento
Venezuela. Bueno, en el caso de los Estados Unidos ha habido esas posiciones del presidente Trump, pero que yo sepa no hay ningún periódico cerrado, ningún periodista preso. Los periódicos siguen informando. Más bien, lo que ha hecho es darle más audiencia a muchos de esos medios que él ataca. El López Obrador está empezando. No sabemos qué va a hacer. Él tiene, digamos, es sospechoso del populismo y sospechoso también del populismo autoritario, pero no lo sabemos, a lo mejor no lo hace. A lo mejor hace un gobierno progresista de izquierda, pero sin entrar en los vicios de los populismos autoritarios. Yo creo que en el caso de América como continente, pues los temas graves son el tema de Nicaragua, el tema de Cuba, el tema de Venezuela, porque inclusive Ecuador y Argentina y Brasil han cambiado en los últimos tiempos. Le agradezco a Miguel Enrique Otero. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes.